aquí. Déjame un segundo. Bueno, ahora le toca el turno a Nathalie. Muchos de vosotros ya la conoceréis. Quien no conozca a Nathalie, bueno, pues es la CEO de Wise Blue, viene de Valencia, es una empresa de animación, una productora de animación bastante grande, y hace unos años se aventuraron en hacer algo en tiempo real. Se barajaron dos opciones y bueno, que os cuente ella, que no sea yo, el motivo de por qué se decantó por Unity. Ha tenido casos de éxito. Sí. Ha tenido casos de, o sea, ella ya ha dado charlas en SIGGRAPH, ¿no? Mostrando cómo ha sido la primera empresa de producción en hacer algo en Unity, en el mercado de media y todo para que se haga en tiempo real. O sea que os dejo con Nathalie, que también que sepáis que es la presidenta de Dibus. ¿Presidenta? Señora presidenta. O ahí directamente si quieres. Ay, no, que queda muy feo. Vale. Aquí en el bolsillo. Ahí bien. Bueno, buenos días a todos. ¿Me has dicho que conecte tu ordenador? Ah, sí. No, ya lo conecto yo. ¿Se ve lo que hay en pantalla? Technician. Necesito. ¿Ahora se ve? Sí. Vale, pero no se ve lo que se tiene que ver, a ver. Claro, se ven dos. Claro, o sea, no, en realidad la presentación si la pongo se ve, pero es que quiero enseñar unos vídeos ahora luego. Si le doy play a la presentación se va a ver, porque creo que está a doble pantalla. Sí. Vale, pero quiero que veáis los vídeos luego. ¿Eso me puedes ayudar a hacerlo? Vale, sí. Vale, es que ahora os contaré, ¿vale? Porque yo os vengo a hablar de esto que estáis viendo aquí, que es de HeroDAD. No sé si ponerme las gafas para veros o quitármelas para ignoraros. Creo que está. Bueno, os cuento un poco. Yo ayer le pregunté a ChatGPT, porque claro, esta presentación ya tiene algunos años, y hace algunos años que hice HeroDAD. HeroDAD es una serie que produje y dirigí en 2018 y 19, se estrenó en el 20 durante la pandemia, pero terminamos la producción en el 19 y se hizo con Unity 2018, para que os hagáis una idea desde dónde viene esto. Yo vengo a contaros cuál fue mi aventura, pero no esperéis de mí una charla técnica porque no podéis hablar con peor persona para esto. Pero bueno, sí que os puedo contar las cosas que me encontré como productora y como directora por el hecho de trabajar con Unity. Entonces anoche le pregunté a ChatGPT, dije, ¿qué sabrá ChatGPT de Unity? Y le pregunté, mi pregunta fue, ¿cuál fue la primera serie infantil de animación del mundo en ser producida con motor en tiempo real de Unity? Esta fue mi pregunta. Y entonces me habló de una serie, Mr. Cartoon, que fue una serie de cortometrajes de 2 minutos que se produjeron y se emitieron en la televisión francesa en 2017, pero no fue una serie como tal, sino fueron unos cortos, ¿no? Y luego dice, más adelante, me habla de esto y luego me dice, más tarde, en 2019, HeroDAD de Wise Blue Studios fue una de las primeras series de animación infantil realizadas completamente en tiempo real usando Unity, destacándose por su capacidad para renderizar en 4K en tiempo real, lo que facilitó una producción más rápida y fluida. La serie se enfocó en la relación entre un padre y su hija utilizando Unity para lograr un estilo visual similar al de las series de animación tradicionales. Y esto no lo digo yo, lo dice ChatGPT. Bueno, un aplauso para ChatGPT. Entonces, bueno, esto fue el reto al que nos enfrentamos en su momento. Esto es una presentación que, como veis por la foto, ya tiene algún tiempo, ¿vale? Entonces era joven, siempre digo lo mismo de mí, lo único que tenéis que saber para esta charla, por lo demás lo podéis encontrar en cualquier sitio, es que llevo dedicándome a la animación desde 2014, pero al mundo audiovisual desde 1999, o sea, desde el siglo pasado, bueno, desde el milenio pasado en realidad. Yo trabajaba en imagen real, entonces en imagen real estamos acostumbrados a otros ritmos y a mí la animación se me hacía muy lenta, ¿sabéis esa frase, ¿no?, que dicen que la animación es como contar un chiste y esperar 3 años a ver si alguien se ríe, ¿no? Pues esto me pasaba a mí. Y yo creo que el tiempo real de Unity es algo que a mí ya me llamaba la atención solo por el hecho de decir tiempo real, esto suena a algo más rápido. Entonces vamos, pues eso, que no soy técnica. ¿Vale? Entonces cuando nosotros en 2017 decidimos arrancar la producción de esta serie, ya veníamos mucho tiempo escuchando aquello de, bueno, el mundo de los videojuegos
juegos y de la animación tiende a confluir, esto es algo que tiene que pasar, tarde o temprano estamos usando los mismos assets, con lo cual tarde o temprano tenemos que juntarlos y entonces dijimos, pues, ¿por qué no intentarlo? Y eso fue lo que hicimos. Y como no sabíamos que no se podía hacer, no como dice aquel dicho, pues fuimos y lo hicimos. No lo sabíamos nosotros y no lo supo Unity hasta que terminamos el piloto, también os lo digo, ahora os contaré un poco esa historia. ¿No? Este fue el equipo que estuvo implicado en esta aventura, que disfrutó de las mieles de producir esta serie, pero sufrió todos los baches del camino, que no fue fácil, ¿vale? Bueno, el que hacemos en el estudio, os cuento un poquito, os voy a poner una reel del estudio para que veáis un poco el tipo de producciones que habíamos hecho hasta ese momento. Nosotros hemos trabajado tanto en IPs propias, como es el caso de Heroudad, que es una IP que desarrollamos nosotros de 0 a 100, como en producciones para terceros, ¿no? Os pongo la reel, que yo creo que se va a escuchar. Bueno, es música, la reel también es antigua, como veis ahí es de 2021, hemos hecho un montón de cosas desde entonces, pero no me dio tiempo a actualizar la presentación. Bueno, como veis, hemos hecho de todo. Lo hemos hecho, pues bueno, aquí os cuento un poco.
Lo hicimos siempre con pipes tradicionales, es algo que hemos trabajado en todo tipo de formatos, desde eventos en live events, como habéis visto, como producciones propias, como servicios para otras empresas, como cosas en DOM, cosas para 3D, en fin, todo esto lo hemos hecho siempre con las herramientas tradicionales. Y os preguntaréis, ¿y qué os llevó a pensar que era una buena idea de pronto meteros en Unity sin saber nada del tema, sin que nadie hubiera hecho esta prueba antes, sin que nadie hubiera abonado el terreno y sobre todo sin consultarle a Unity, que es lo que deberíais hacer si decidís meteros en esto por primera vez, ¿vale? Pues varias cosas. Una es que el proyecto que estábamos haciendo en ese momento era bastante sencillo. Era un proyecto para preescolar, era un proyecto cuyo setup era muy sencillito porque era una serie de 26 capítulos de 5 minutos, para una edad entre 2 y 4, era el core target, y eran solo 4 personajes y 5 localizaciones, ¿vale? Este es Hiroudad, es nuestro personaje principal. Como veis, había un papá, una niña, esto ya nos lo ha dicho antes GPT, ¿verdad? Y luego 2 mascotitas que bueno, hacían también las veces de parte de comedia. Os voy a enseñar la secuencia inicial y esta secuencia está toda renderizada en Unity. No hay nada que se haya pasado ni por Nube, ni por un programa de composición, ni por Maya, excepto la animación, ¿vale? Pero para que veáis que cuando nosotros sacamos esto al mercado, inicialmente, no era obvio que esto se pudiera hacer con Unity. Vale, esta era la secuencia inicial de cada capítulo y luego cada capítulo ocurría en una sola localización. De ahí que para nosotros fuera un setup lo suficientemente fácil como para que nos planteáramos complicarnos la vida con algo que no habíamos hecho nunca. ¿Y por qué Unity y no otra plataforma o por qué directamente pasarnos al motor de tiempo real? ¿Qué habíamos hecho antes? Porque esto no fue un día que yo me levanté por la mañana y dije, Unity. Pues no, hicimos una cosa que quiero enseñar que no sé si puedo. Technician, que es enseñaros unos vídeos. ¿Alguien puede ayudarme con esto? Porque esto no voy a poder enseñarlo ahora y me daría muchísima penita. Vale, porque nosotros antes de esto, una de las IPs que habéis visto en la reel que os he enseñado, la de los robotitos, es una IP que nosotros estábamos desarrollando entonces para hacer, ahora se ha hecho una miniserie de esa IP y estamos financiando un largo desde hace un montón de años. Vale, pues cuando yo iba a los mercados quería enseñar a los inversores y a los productores el potencial de esa IP, que tenía potencial para ser una IP que tuviera que ver con videojuegos, que pudiera hacerse, se pudieran hacer juguetes, que fuera interactiva con los niños y demás. Y se nos ocurrió hacer una app, que la hicimos también in-house. Entonces, claro, la app tiene su gracia y, claro, no es lo mismo si os la enseño aquí que si os la enseño. Es una aplicación interactiva. Esa soy yo hablando, está ¿no? disponible en todas las App Store, tanto en Google Vale, esto es un Play vídeo de como presentación que en tuve que hacer, ¿vale? App Store de Apple. No sé si lo veis, ¿vale? Trata de acercar esos pequeños Esto es el personajes vídeo de la aplicación. a Quería que lo vierais todo ahí. aquel que quiera conocerlos con carácter previo al lanzamiento de la película en la que estamos Quiero adelantar todo trabajando. este rollo. Además de poder jugar con él, grabarlo, ponerlo a dormir, también permite trabajar con él en versión AR. Vale, esto es lo que os quería enseñar. Con estos marcadores, aunque se puede utilizar cualquier otro. Vale, esto está hecho en 2017 con Unity y con Vuforia, que era lo que nos permitía entonces usar la realidad aumentada, ¿vale? Entonces fue esta experiencia que dijimos, bueno, lo pudimos hacer in-house, funcionó bien, la gente pensaba que era brujería, porque en aquella época la gente no estaba tan acostumbrada a ver la realidad aumentada. Yo, imaginaos que hablaba también con productores, inversores, que eran gente, porque no estaba al día de... La gente de pasta, pues está sus cosas de ganar pasta, pero no está estas cosas, ¿vale? Entonces, cuando yo les enseñaba esto, pensaban que era una cosa como muy loca. Y en base a esa experiencia, como ya habíamos probado y habíamos visto lo que podíamos hacer, dijimos, ¿por qué no integramos esa tecnología que en su momento montamos aquí, la introducimos en Hiroudad? Y eso fue lo que hicimos, ¿vale? Como veis, el setup de la serie era muy sencillo y nos decidimos a
implementar el workflow de una manera que tuviera sentido para nosotros. Nosotros teníamos muy poca pasta para hacer esta serie. El que le sobre pasta para hacer una serie, que venga y me lo diga y me diga dónde la ha encontrado. Pero habitualmente no tenemos mucha pasta. Entonces, teníamos este workflow tradicional. A los que trabajáis en animación no hace falta que os explique mucho de qué va. Se trabaja por etapas, se van montando algunos de los procesos, pero hasta que no termina un proceso no puedes iniciar otro. Idealmente lo puedes hacer, pero te vas a estrellar en el... La gente que se dedica a producción se ríen, hacen, sí se puede, pero no es una buena idea, ¿verdad? Pues esto mismo nos pasaba, ¿no? Entonces, claro, teníamos, fijaos, que teníamos aquí, si lo veis, un workflow, o sea, un calendario de 14 meses de producción, ¿vale? Para que os hagáis una idea, cuando decidimos implementar Unity, nos tiramos los 5 primeros meses haciendo solo I+D para producir el piloto, 5 meses, que fue un proceso de decir, bueno, pues vamos a ver hasta dónde nos llega el dinero, hasta dónde nos arriesgamos, hasta dónde no tiramos la toalla con la prueba y error, para ver si esto en realidad nos va a merecer la pena. Cuando acabamos el piloto en esos 5 meses, en 7 meses produjimos los otros 25 capítulos. Nos ahorramos todo ese tiempo de render, todo ese tiempo de producción, todo ese tiempo de ahorro de iteraciones y, sobre todo, también nos ahorramos muchos puestos de trabajo que eran más técnicos, más en la parte de render y demás, que nos hacían falta en realidad, que era tiempo de máquina, que tampoco aportaba nada a la calidad de la serie. Entonces, todo eso hizo que la serie trabajara de una manera mucho más fluida y, a pesar de hacer el I+D, que nos llevó 5 meses, acabamos la serie en 12 meses. O sea, que yo creo que, y creo que el ahorro de presupuesto estuvo en unos 27,5% menos de lo que nos hubiera costado la serie si lo hubiéramos hecho con el pipe real. Vale. Esto lo he puesto para los geeks de la sala, que os encantará verlo. Yo no he conseguido entenderlo todavía, sé que es esto de flujos, ¿vale? Pero bueno, lo que es importante de esto es, ahora veréis en esta slide, cuando los ponemos en paralelo, el de vuestra derecha es el pipe tradicional y el de vuestra izquierda es el pipe con Unity. Si veis, la diferencia hasta mitad de proceso prácticamente no existe, es muy la misma, ¿vale? Es parte de la misma. Os lo voy a explicar ahora de una forma con colorines, que es como yo lo entiendo, para que lo veáis más claro, porque esto lo hacen los técnicos, que lo hacen fenomenal, pero yo lo entiendo mejor así, ¿vale? Entonces, si os fijáis, aquí está puesto en paralelo por algo, ¿vale? No están los procesos de manera superpuesta, sino que están en paralelo por algo. Y es que trabajábamos en paralelo la preproducción y la postproducción a la vez que la producción, ¿vale? El inicio es exactamente igual, es en el departamento de Story, ¿vale? Y luego empezábamos a trabajar toda la parte de construcción de assets, concept art, diseño, esto es exactamente igual en ambos procesos. Y la preproducción de Unity, ¿vale? Que trabajábamos a la vez, que la veis, y es que ahora me perdonaréis porque yo no veo lo que pone aquí. Vale, y toda la parte cuando hacíamos, por ejemplo, toda la construcción de lo que era la malla, el rig y todo lo demás que íbamos a utilizar en la parte de animación, que eso sí que se seguía haciendo en Maya, todo lo que era la parte de textura, shading y demás lo trabajábamos directamente en Unity, porque nuestra idea era hacer todo ese render en Unity, que no tuviéramos que renderizar esas texturas en ningún sitio, sino que ya se hicieran dentro del programa. Esa fue una parte muy dura y luego os enseñaré algunos ejemplos, porque hasta que conseguimos la imagen que queríamos, tened en cuenta que es una serie para preescolar, entonces para preescolar quieres una estética suavecita, o bien colores básicos o bien colores pasteles, que era el tono por el que fuimos. Las sombras no tienen que ser duras, tienen que ser unas sombras suaves, no tiene que haber mucho ambient occlusion que lo haga muy, muy duro y demás. Y todo esto nos era muy difícil de conseguir en aquel momento, primero porque la gente que teníamos preparada para trabajar en Lighting y en Look Dev venía del mundo de Maya, que ahora luego os explicaré de esto, y no sabía cómo hacerlo en Unity. Y luego también porque Unity o cualquier motor de videojuegos en aquel momento estaba mucho más preparado para imagen que se asemejara más a lo que era lo hiperrealista, ¿no? Estas iluminaciones más claroscuros, brillos, todo esto que estábamos acostumbrados a ver en los videojuegos de alta calidad, ¿vale? Esto era algo que no era lo que nosotros queríamos, huíamos precisamente de eso. Y esa investigación y desarrollo hasta que conseguimos el look que queríamos nos costó muchísimo. Y eso se hizo en paralelo a la fase de diseño y construcción. Cuando ya teníamos todos los assets, estos departamentos trabajaban en paralelo. Nosotros hacíamos todo lo que era la previs y el layout, lo hacíamos directamente ya dentro de Unity. Unity tenía un proyecto único, se trabajaba con versiones dentro del propio proyecto y había lo que llamaba el Mission Control. Había un tío que era el que hacía layout, pero al mismo tiempo se convirtió como un poco en el capitán del barco porque todo pasaba por él. Todo salía de él, todo volvía a él y todo acababa saliendo de él hacia edición, que es donde se terminaba, ¿vale? Entonces, todo lo que veis aquí, todo lo que era el setup de cada uno de los escenarios, la preiluminación, todo lo que era el movimiento de cámaras, todo esto se hacía directamente en Unity y lo que hacíamos era que una vez teníamos todo este layout ya hecho de cámaras, cerrábamos eso y mandábamos esas escenas con los personajes dejados caer dentro a animación.
¿vale? Se pasaba la información por Alembic, se iba a Maya, se dejaba caer la escena en Maya, se animaba y cuando volvía de Maya a Unity volvían solo los personajes. Descartábamos el environment. El environment y todo lo demás lo dejábamos mientras trabajaban los animadores para que ellos tuvieran las referencias claras, pero luego solo se traía a Unity de vuelta en Alembic los personajes, ¿vale? Era como conseguimos hacerlo funcionar, porque todavía no se podía animar y creo que a día de hoy, que me corrijan los expertos, todavía no se puede animar con el mismo nivel de complejidad en Unity que en Maya, se sigue haciendo igual, ¿vale? Entonces nosotros íbamos a animación, animábamos allí, nos volvíamos a traer de vuelta a los personajes y ya ahí se ajustaba el lighting final, aunque ya había un pre-light hecho en la escena, y se hacían los controles técnicos y se hacía una precompo. Y digo precompo porque nosotros en realidad no hacíamos compo como tal, sino ya se había hecho todo de base, y se hacía una precompo de las cosas que teníamos que tener en escena y esto se terminaba muchas veces en edición, que era donde en la edición se hacía una especie de compo porque los efectos de la serie estaban hechos en 2D. Entonces trabajábamos con un sistema de capas dentro de edición, no hacíamos una compo nuke elaborada ni nada, porque todo lo que salía del render ya era tiempo real. Como veis aquí, es lo que os digo, hacíamos el render en 4K en tiempo real, nos íbamos a compo, que era esta compo que os digo que hacíamos directamente en DaVinci, que no se hacía compo como tal sobre la imagen, sino que se componían las capas y terminábamos de incluir los efectos y la música y demás y sacábamos ya el delivery. Aquí pone que hacíamos render a 4K. No es verdad. Lo hacíamos a 8K. ¿Vale? Y la gente me dice, ¿pero por qué lo hacíais a 8K? Y yo les digo, porque podía, pero no es así. En realidad es porque en ese momento, cuando hacíamos el render a 4K, todavía nos daba sierra en algunos de los personajes. Estamos hablando de 2018-19. ¿Vale? Entonces, como nos daba sierra en algunos planos, no conseguíamos dejar de que se viera esa sierra y nos dimos cuenta que si renderizábamos a 8K y luego hacíamos un downgrade, pues nos funcionaba perfectamente y dijimos, pues a 8K. Aquí, renderizando 8K cuando la gente estaba matándose por renderizar a 1080, pero bueno. Entonces, claro, yo me acuerdo y siempre cuento esta anécdota porque me hizo mucha gracia y cuando yo estaba esperando el primer test, cuando ya teníamos una escena totalmente compuesta y la mandamos a render, que era darle al play y grabar, que no era lo mismo que tal, yo estaba esperando en mi despacho y era como si esperaras, ¿sabes? Cuando estáis, bueno, los que hayáis tenido hijos, cuando estáis esperando ahí a ver si ha sido niña, niño, si ha salido todo bien, si tal, pues yo igual, estaba haciendo un surco en mi despacho. Y cuando llega el director de producción a mi despacho me dice, le digo, ¿qué? ¿Cómo ha ido? Y me dice, 7 segundos, digo, 7 segundos por frame, qué pasada, ¿no? Y me dice, no, 7 segundos por segundo. Para que tengáis la referencia, en ese momento nosotros estábamos trabajando que para renderizar un plano a 4K normal de esta serie, de esta calidad, estábamos entre 20 minutos y 5 minutos por frame, dependía de la complejidad del plano, ¿vale? Generalmente eran unos 7 era la media, pero había planos que llegábamos a 20, lo normal es que estuviéramos entre 5 y 12. Claro, a mí cuando me dice que tardaba 7 segundos, di por supuesto que los 7 segundos eran por frame. Y cuando me dijo que eran por segundo, dije, nos hemos vuelto locos, a 8K. Y eso es lo que estábamos haciendo. Y eso fue que la primera escena, que no estaba optimizada, cuando nosotros ya optimizamos todos los materiales y empezamos a trabajar, en realidad estábamos renderizando, y vuelvo a poner las comillas, porque en realidad no es render, a 1,5/1. Es decir, cada segundo nos costaba 1,5 de grabar a 8K. Claro, en ese momento a nosotros nos voló la cabeza, porque decíamos esto, de ahí que luego produjéramos tan rápido. Y claro, hay una parte, bueno, os voy a poner un vídeo de mis chicos porque este es el equipo que lo hizo posible y fueron los sufridores en casa y lo explican mucho mejor que yo. Pero sí que me gustaría comentaros ahora cuando acabéis de escucharlos lo que supuso para nosotros como creadores, como creativos, ¿no? Como directora en mi caso, porque además de producir, dirigía. Son unos 5 minutitos, pero veréis cada fase del proyecto, ellos explican un poquito de manera más técnica en cada fase del proyecto cómo afectó, ¿vale? Creo que esto es el futuro claramente, aunque tenemos que tener en mente que cambian muchas cosas, como el sistema de trabajo hasta ahora, que era un departamento, una forma lineal, donde un departamento empieza, acaba, empieza el siguiente departamento, acaba, más o menos era así sucesivamente. Ahora todo el mundo, como todos los departamentos, trabajan en paralelo. Desde un principio que empezamos a tener los primeros modelados, ya tenemos un departamento de lighting que puede empezar, que a su vez puede empezar el layout con un lighting final, que vamos a utilizar, que a su vez está animación trabajando mientras se retocan las cámaras, que a su vez con un lighting también final. Entonces es un poco también el sistema de trabajo que es muchísimo más útil y que mucho más rápido, sobre todo el lighting. Exacto, porque también por parte de producción lo que hemos notado más es que antes siempre veníamos por las mañanas, es como se llama el render. Si hemos tenido algún problema de mal salido, si teníamos fallos de luz, ahora ese problema no lo tenemos. Ahora los chicos cuando lanzan a render, tenemos el render en el momento.
Entonces eso para nosotros ha sido un gran invento, la verdad. O posible fin, que te pueden estar llegando a la última hora y en un momento cambias, ajustas, Cambian las cualquier cámaras. historia, y en el momento tienes el resultado final. Uno de los mayores retos que encontramos a la hora de trabajar con Unity fue comprender el funcionamiento del programa a la hora de crear los shots y cómo trabajamos de forma secuencial y demás, y desarrollar una serie de herramientas que nos facilitan el trabajo reduciéndolo a 3 clics, básicamente. Y una de las mayores ventajas que me encontraba es que al trabajar en un proyecto conjunto podemos acceder fácilmente desde la interfaz al proyecto y continuamente tenemos actualizado el lighting y los prompts y todos los elementos que componen la escena. Y la facilidad absoluta es que justo antes de lanzar a render, ya con el lighting hecho y todo, podemos mover la cámara y ajustar lo que haga falta para que el shot salga perfecto. Pues el mayor reto que tuvimos para afrontar empezar con un nuevo motor de render como Unity fue verdaderamente huir de lo que se había hecho hasta ahora. Hasta ahora casi siempre los motores de videojuegos tienden a un realismo, tienden a unas luces muy directas, no suelen trabajar un aspecto más suave. Las sombras casi siempre suelen ser duras, nuestro reto también fue intentar adaptar a algo mucho más suave, que no fuese muy agresivo visualmente, era una serie para niños. Entonces tuvimos que manejar muchísimo los degradados de color, degradados de luz. Trabajamos muchísimo también el tema de la indirecta, que es algo que no existe en videojuegos y tuvimos que falsear para que no quedase la imagen muy contrastada. Nosotros aquí lo que hacemos es preparar, en este departamento, preparamos toda la iluminación, lo que luego pasaría a producción. Y nosotros lo que conseguimos aquí es terminar una imagen aprobada, pasa todos los pasos y ya cuando tengamos todo hecho, pasamos a producción y tan solo tendríamos que rendir nada. Bueno, pues una vez que el lighting, lo que hacemos es, una vez recibimos el bakeo de la iluminación, ¿no? Y junto con la animación, los elements de animación, pasamos a iluminar previamente el shot, ¿no? Lo bueno que tiene en comparación a PIs tradicionales es que, como trabajamos con tiempo real, nos permite estar cambiando la iluminación constantemente. Como podéis ver, esto es todo tiempo real y podemos realizar los ajustes que queramos en cualquier momento. Luego, además, también, por ejemplo, podemos realizar una pequeña corrección de color, composición. Mirar la imagen más a azules, más a cálidos, ajustar los blancos, los negros. Tenemos toda esa capacidad de tocar la escena, todo en el momento, y luego cuando acabamos simplemente es darle a play y grabar. El principal reto de trabajar en Unity es integrar los flujos de trabajo que ya están en un estudio de animación, como son pasar los datos de layout al equipo de animación para que puedan trabajar con ellos de base, a una pipeline que no está preparada para ello, como la pipeline que tenemos en Unity. Para ello hemos tenido que hacer muchas herramientas que permitieran exportar los datos de layout que se hacen en Unity para que los animadores que trabajen en Maya puedan usarlas como referencia, así como preparar una tool que nos capacitase para pasar las animaciones hechas en Maya a Unity, ya que los rigs de Unity de momento son bastante limitados y necesitábamos convertirlos todos en datos a Unity. Ese ha sido más o menos el grueso de las dificultades que hemos encontrado. Adaptar Unity a una tarea que en principio no es fuerte, aunque se está trabajando mucho en convertirla en una multidisciplinar a videojuegos con animación y con ingeniería en general. Bueno, pues es un aplauso para ellos porque se pegaron una currada, perdonadme, pero... O sea, esto fue... Además no están acostumbrados a hablar a cámara, cosa que se nota, pues se ponen nerviosos y les da como la risilla, pero bueno. Pero la verdad es que hicieron un trabajazo, porque como os imaginaréis todo esto ya es el resumen cuando ya estábamos produciendo y tal, pero claro, teníais que ver las caras muchas veces en las reuniones de producción cuando llegábamos por las mañanas y veíamos lo último que había salido y era en plan, nos mirábamos y hacía uno.
yo creo que hay que tirar la toalla ya. Y hacía el otro, yo creo que también. El otro, yo creo que también. Y yo, qué mal habéis dormido esta noche, ¿no? Venga, vamos a intentarlo un día más. Y ese día más, al final fueron 5 meses. Quiero decir que fue un trabajo bastante duro y bastante laborioso. Bueno, como os digo, hubo mucha prueba y error, ¿vale? Y para mí, muchas de las cosas que habéis visto ahí como directora fueron importantes para mí. El hecho de que nosotros pudiéramos en un momento dado reajustar una cámara porque algo no nos había quedado exactamente como queríamos después de haber hecho ya toda la animación y todo, claro, imaginaos cómo nos volaba la cabeza. Yo que vengo de imagen real, para mí era como tener un plató con una animación dentro con múltiple cobertura de cámaras. O sea, yo podía llegar en cualquier momento y decir, no, esto ya lo hemos grabado, ya lo hemos actuado, ¿no?, que era la animación, y ahora, ostras, me vendría fenomenal tener un plano corto además desde este ángulo, y lo podía hacer. No tenía que hacer nada más, era como tener un plató multicámara. Entonces, claro, eso a nivel de creatividad... Perdonad, pero es que Víctor... Bueno, luego lo explicas tú eso. Es que está ahí haciendo cosas. Entonces, claro, fue a nivel creativo, era algo muy enriquecedor y yo creo que eso aportó mucha más calidad al proyecto, porque no estábamos solamente pendientes de que técnicamente todo funcionara y tal, que muchas veces te corta la parte creativa, sino que con un presupuesto muy discreto y un equipo relativamente pequeño pudimos hacer una cosa que, bueno, que de hecho ha funcionado fenomenal la serie en todo el mundo y se sigue vendiendo. Entonces, bueno... poder estar además con los animadores, que los animadores, como sabéis, animan en grises y tal, y cuando se levantaban y veían 10 minutos después de entregar el plano en color y tal, decían, ostras, qué chulo, tal, pues ahora haría, pues esta sombra que le queda aquí en la cara no me gusta, déjame, espera, te animo eso y te lo vuelvo a mandar, y era algo muy orgánico y que fluía entre ellos, entre el equipo, ¿no? Entonces yo creo que la creatividad fluía de esa manera mucho más natural, ¿no? Y eso favoreció también al resultado final de la serie. Bueno, como veis, los primeros environments eran lo que os hablábamos, ¿no? Cómo conseguimos hacer ese estudio de imagen hasta llegar a algo que fuera más suavecito, era mucho más duro, esto era mucho más videojuego, sabíamos que no nos iban a dejar pasar esto por calidad broadcast para emitir en televisión, pues se notaba todavía demasiado, veis aquí por ejemplo el ambient occlusion pegaba, teníamos problemas luego cuando se superponían las sombras de lo que era la iluminación bakeada de los fondos y la de los personajes y se superponían y hacían cosas como muy marcianas, tuvimos que hacer muchas tools para ir limpiando eso, os hablo claro de un tiempo. Luego de pronto funcionaba el environment, metíamos los personajes dentro y los personajes parecía que habían pasado por la lavadora, bueno, en fin, este tipo de cosas, ¿no? O a veces aparecía, y esto era una cosa que nunca conseguimos averiguar por qué, aparecía ¿sabéis cómo lo del Dark Spider-Man y el Spider-Man? Pues esta era la Dark Miau, Miau es el nombre de la niña, ¿vale? De pronto aparecía la prima mala de Miau, no sabíamos por qué y no teníamos ninguna forma de más que repetir hasta que salía bien, pero salía como en unos tonos que no tenían nada que ver, en fin, nos costó muchísimo. Bueno, esta es la frase bonita que... A ver, yo trabajo en animación, me vine arriba y animé toda la keynote. Y eso que he quitado animaciones, pero hay algunas que no puedo quitar, así que bueno, porque nos atrevimos, tuvimos suerte, pero nos podía haber salido la cosa... ¿Veis? Estos son ya los environments finales, que salieron muchísimo mejor. Este está oscuro, pero también era de los finales, los habéis visto en la cabecera, cómo quedaron al final en la serie. Ha funcionado muy bien, a los críos les encanta, estamos ya cerca de los 200.000 seguidores en el canal de YouTube, en el canal dedicado, está en otros canales también, no sé, hay capítulos con 15 millones de visualizaciones, una serie súper pequeñita en realidad. Vale, y esto es una anécdota que os voy a contar para que entendáis hasta qué punto el impacto de haber trabajado en tiempo real nos acabó favoreciendo. Cuando acabamos el piloto de la serie, yo me fui a Annecy, que para los que sois de videojuegos igual no suena tanto, aunque ya os debería sonar porque han abierto ahora una sección de videojuegos, así que el año que viene deberíais ir. Pero los que estamos en animación sabemos lo que es Annecy, ¿no? Pues yo me iba al MIFA a vender la serie, me iba con el piloto. Y entonces, cuando yo estaba conduciendo hacia Annecy, con una tormenta, por cierto, que eso sí que os lo cuento luego, en los arroces, un viaje que son normalmente 10 horas lo hice en 15, pero qué prisa tenía yo, tenía una reunión, nada más llegar, que llegué mojada, en la curva bajé con el ordenador y tuve la primera reunión. Vale, pues este era el estado en el que yo iba y mientras me estaban renderizando los últimos planos del capítulo piloto. Y me lo estaban subiendo a Vimeo para que yo ya cuando llegara allí me descargara de Vimeo y tuviera mi piloto para enseñar. Vale, pues mientras todo eso pasaba, yo paro y veo esta escena en el piloto, ¿vale? Fijaos, capítulo finalizado, el que iba a enseñar en el mercado, mientras yo conducía. Esta era una secuencia de pensamiento. Esto es el final, hemos trabajado bien, hemos trabajado en equipo.
y hemos decidido que en lugar de hacernos la puñeta vamos a construir un arco de globos conjunto. Ok. Bueno, es el cumpleaños de Guau, que es el perro, y le van a preparar una fiesta y bueno, querían hacerle unas columnas de globos y demás. ¿Os habéis dado cuenta de lo que ha pasado? Los globos. Los globos están al revés. ¿Os acordáis dónde estaba la columna verde al principio? Vale, pues yo estoy viendo nada más pasar la frontera, paro después de pasar los Pirineos a tomar un café y digo, voy a aprovechar y voy a ver el capítulo, a ver qué tal ha salido, y cuando hago, perdón, dije, Pamplinas, ¿qué ha pasado? ¿Vale? Y entonces de pronto veo este plano al revés. Y claro, yo llamo inmediatamente a Valencia y les digo, chicos, el último plano está al revés, pero como se ha ocurrido, claro, el último plano tiene la llegada del perro, el padre, el tal, no sé qué. Esto en un pipeline tradicional nos hubiera costado horas de re-renderizar, cambiar, si no parchear, tal, lo que fuera, ¿no? Entonces yo les digo, tengo una reunión dentro de, en cuanto llegue NSI, tarde lo que tarde, ¿vale? Espero que esto esté resuelto. Y entonces, esto que vais a ver es el tiempo exacto que costó resolverlo. En tiempo real, ¿eh? Les hice grabarlo para que tuviéramos el ejemplo. ¿Ves? Este es el plano erróneo, con toda la animación, con toda la historia. Vean aquí. Aíslan eso para que lo veáis bien. Seleccionan. Esto era morado, ¿no? Vale. Vuelven a seleccionar. No sé si fueron 45 segundos o un minuto. Y play. Volvemos a grabar el plano, por la duración que tiene el plano, que no sé si eran 15 o 20 segundos, y lo vuelven a montar en la línea de edición, exportan el plano y me lo suben a Vimeo. Y yo en realidad media hora después tenía esto resuelto. Esto imaginaos en un pipeline tradicional lo que nos hubiera costado de hacer. Yo que me iba a vender la serie en sí, ¿sabes? Imagínate que dicen, pues esta señora si no sabe ni distinguir los colores, ¿cómo le vamos a comprar una serie entera? Vale, por suerte no fue así, no os voy a poner... Bueno, bien, terminamos bien. No voy a poner otra vez que veáis el arreglo porque es bastante sencillo, vale. Entonces, mis conclusiones, los takeaways que decía antes David. Espérate, que no sé lo que he hecho. Ahora. Vale. Vale, conclusiones. Lo que os hablaba antes, para nosotros ver en tiempo real la animación y poder comprobar cómo iba evolucionando, poder hacer cambios sobre la marcha, tener todo iluminado desde el principio, primero te da la tranquilidad de que lo que estás haciendo durante el trabajo te va a servir, de que no es aquello que esperas al final, pues eso, a veces ha sido niña, niño, que ha sido que cuando salga del render a ver esto si da error, si no, lo tenemos todo claro desde el principio y evitas muchas reiteraciones de ahora esto no, es que esto no me gusta ahora, jolín, tenemos que cambiar este fondo o lo que sea, no, lo estamos viendo desde el principio lo real. Y esto, claro, para nosotros los creativos está muy bien, pero cuando trabajáis para un cliente que tenéis que enseñarle desde el principio a ejecutivos que no entienden estos cambios de última hora, lo que cuestan de hacer, pues es mucho mejor porque desde el principio está seguro de que está viendo lo que quiere y lo que estás haciendo es lo que quiere, ¿vale? La colaboración entre los equipos, como os decía antes, también empezó a ser muy orgánica a nivel creativo y eso se notaba, se subía la calidad del producto final. Bueno, y luego los chicos de Lighting, Render y Compo pues ya no eran estos zombies que van por el estudio al final, cuando ya se les ha acumulado toda la faena y tienen todo acumulado y no queda tiempo y tienen que hacer crunch time todo el rato y tienen ojeras y parecen vampiros, ya no les pasaba eso. Tenían, o sea, ellos podían trabajar desde el principio en su trabajo mejoró, eran capaces de darle mayor calidad porque trabajaban a la vez que sus compañeros y además ganaron calidad de vida, lo cual está muy bien. A nivel de producción, es lo que os decía antes, al hacer menos repeticiones ahorramos muchísimo tiempo, al no tener tiempo de render ahorramos muchísimo tiempo y luego los equipos son más pequeños. Es verdad que cambian los skills, porque por ejemplo, el chico de layout que habéis visto en el vídeo, él era el único que hacía layout en la serie, el layout de la serie era muy complicado, pero acabó llevando toda la serie, es lo que decía, era el control mission, el mission control, pasaba todo por él, ¿vale? Todo lo que salía de él sacaba a los animadores, recibía a los animadores, pasaba a edición. Entonces, claro, eso hubieran sido varias personas en varios departamentos en esto tradicional. Como os decía, los costes bajaron, en nuestro caso creo que fueron 27,5% menos de presupuesto, entre 20 y 30 es lo que se podría reducir.
Hay algunas cosas que son obvias que nosotros no hemos llegado a explotar porque, pues, bueno, por historias de la serie no ha sido así, pero creo que son bastante obvias. Es decir, que la mayoría de los assets que nosotros hicimos para su momento ya salen preparados para varias plataformas y para varias explotaciones. Y por eso yo animo a la gente de videojuegos, y luego creo que tenemos una charla donde nos van a explicar mucho de esto, y de animación a trabajar cuanto más conectados mejor, incluso a crear las IPs en común, que es algo que es una lucha que yo llevo desde hace tiempo, porque creo que si realmente optimizamos toda la parte de creación, luego podemos tener un solo proceso de desarrollo y múltiples vías de explotación, que yo creo que eso es algo que no estamos aprovechando lo suficiente y lo tenemos a mano. Pues bueno, lo que os decía, los assets ya están preparados para videojuegos, para apps, para spin-offs. Y luego, claro, esta es la parte buena. La parte mala, que la hubo, y antes lo comentábamos tomando el café, y os lo quiero comentar también a vosotros, es que no es fácil implementar esto en un estudio, ¿vale? Los que tenéis estudios de animación lo sabéis, normalmente tocar un pipe en mitad de una producción o cuando implementamos un pipe nuevo para una producción nueva, cuando nos cambian una versión de cualquier software que utilizamos, pues esto, el que parece un vampiro es el de pipe, porque va por ahí diciendo a ver cómo hago para que ahora no se me rompan las cosas, y tú generalmente no te atreves ni a cambiar una versión de un software a la siguiente porque puede haber cambios en el pipeline. Imaginaos lo que supone para la gente que ya está dentro de un estudio implementar algo de lo que no tienen conocimiento. Hay varios retos. Uno, no todas las series son todavía viables para trabajar con Unity, ¿vale? Se puede trabajar partes de las series, se puede trabajar en cualquier serie, pero todas no son viables. Ahora ya cada vez, creo que ahora ya manejáis el pelo estupendamente. Claro, estos no tenían pelo y era como fácil, pero en aquella época trabajar con pelo en Unity era como era algo impensable, ¿no? Entonces, bueno, esto hay que trabajarlo. Pero luego el tema de los equipos es fundamental. Los equipos en general tienen resistencia a los cambios, y esto los que trabajáis en organizaciones o en estudios lo notáis. Cada vez que implementamos un cambio, no es que ahora a partir de ahora vamos a hacer el input de este equipo es así, el output es así, pero ¿por qué? Si lo hemos hecho toda la vida de la otra manera, pues porque hay que probar de distintas, pues no queremos probar. Esto cuesta, y cuesta más, y eso es una parte que es muy importante, que es la formación, que es sobre lo que yo hago muchísimo hincapié. Cuando tú estás trabajando con gente en tus equipos que son seniors, muy seniors en sus disciplinas, como podía ser nuestro supervisor de LookDev o el tío de Lighting y tal, que es gente muy, muy senior, y que de pronto tienes que formarlos para utilizar una herramienta desde cero, donde sus skills de senior como artista valen, pero es como si trabajaran con manos de barro, porque la herramienta no la conocen. Y tienes que volver a formarlos para que vuelvan a alcanzar con una herramienta nueva esos mismos skills de calidad artística. Cuesta convencerlos de que es necesario, cuesta convencerlos de que hace falta, y luego cuesta mucho como productora a pulmón sostener ese I+D y esa formación in-house, ¿vale? Ahí, si nos ayudáis desde Unity, estaría fenomenal. Es caro pagar ese I+D. Nosotros lo hicimos, nos salió bien, pero podía no habernos salido bien si hubiéramos tenido que prolongar ese I+D durante más tiempo. Y también es más fácil cuando las organizaciones son pequeñas. Nuestro estudio en ese momento creo que éramos unas 20 personas y nos pudimos adaptar, pero el año pasado, por ejemplo, teníamos 100 trabajando en esto. Imaginaos lo que es meter a 100 personas en un pipe nuevo, o sea, hubiera sido una locura. Con 20 nos podíamos gestionar. Un estudio que tenga una capacidad grande y ya trabajando a diario, pues implementar una tecnología de esta, porque a mí en su momento se me acercaron en SIGGRAPH, por cierto, y me decían, no, estamos pensando en implementarlo en tal y tal estudio, no os diré cuáles, pero de los grandes. Y yo les decía... Y luego les pensaba, buena suerte. Porque claro, si a mí convencer a 20 me ha costado, imaginaos convencer a 400, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Entonces, es complicado, pero merece la pena, ¿vale? Yo creo que nosotros, y es lo que me gustaría que os llevarais de esta experiencia, perdón, me acabo de llamar a mí misma experiencia, de esta charla, es que la experiencia que nosotros tuvimos fue muy productiva y nos salió bien, y yo creo que más hoy en día, donde estamos en una época de tantos retos tecnológicos, donde se nos están abriendo muchas tecnologías nuevas, y no hemos hablado del elefante en la habitación, pero flota seguro por aquí el tema de la inteligencia artificial, luego si queréis lo hablamos en el café, yo creo que nosotros debemos ser los pioneros en ir probando esas cosas y no tener miedo a hacerlas, porque si no se nos van a echar encima. Esto para nosotros fue una ventaja competitiva con respecto a otras series que estaban en el sector, con respecto a otros estudios en su momento, y fue algo que nos favoreció mucho, porque nos atrevimos a hacerlo. No es fácil, pero merece la pena intentarlo, porque si no siempre vendrá alguien que lo hará. Entonces yo os animo a probar estas cosas. También os digo, yo creo que con esto... Sí. También os digo que el tema de la formación es tan duro que yo en el siguiente proyecto que produje no lo pude implementar, el siguiente proyecto propio.
Y no lo pude implementar porque entre un proyecto y otro la gente se movió de mi estudio a otros sitios y se fue con esa formación a otros estudios que podían o no querer entrar en el tiempo real. Entonces, claro, para mí volver a empezar otro proyecto nuevo suponía volver a formar a toda esa gente, ya no como la primera vez, porque yo sí que tenía el conocimiento de que se podía hacer, pero para ellos era como una primera vez. Entonces, claro, tú no puedes dedicar al inicio de cada proyecto, si no tienes una estabilidad en un estudio de manera más o menos permanente, formar cada vez a los artistas. Y los artistas todavía no vienen suficientemente formados, pero creo que de formación también están mirando cosas y que se deben hacer y las debéis tener en cuenta. Es interesante que los artistas se vayan formando en estas cosas porque esto va a acabar pasando y se va a acabar estandarizando, si la inteligencia artificial no nos atropella antes, ¿vale? Entonces, bueno, esto es lo que yo os puedo contar, esta es mi experiencia, espero que os haya venido bien, es una experiencia que ya tiene algún tiempo, pero creo que los aprendizajes son universales de lo que fue para nosotros ese proceso y os animo a todos a probar el tiempo real con Unity. Y diré, en favor de Unity, que para nosotros, por ejemplo, cuando la gente os preguntaba, oye, ¿por qué Unity y no Unreal? Y les dije, pues porque la gente que teníamos en casa sabía de Unity. Básicamente fue por eso. Pero ¿por qué estos chicos sabían de Unity? Porque Unity tiene muchos más foros de gente que trabaja, hay mucha información que circula de manera libre entre los desarrolladores y ellos habían podido formarse en estas cosas en su tiempo libre y dijeron, venga, va, yo me lanzo, me atrevo, y empezaron a hacerlo. Esto por un lado. Y por otro, que luego es verdad que nosotros no habíamos contado a nadie que estábamos haciendo esto. Cuando llegamos a Unity con el piloto, fliparon, en plan de, ¿cómo nos ha ocurrido hacer esto sin pedir ayuda? Pero una vez nos conocieron, nos ofrecieron muchísima ayuda. Sí que podías, lo que comentaba antes, creo que ha sido Víctor en la presentación, recurrir a ellos, llamar. Yo tenía el correo directamente del CTO de la empresa y tal, porque sabía que estábamos muy locos y que si no lo hacíamos con él, lo íbamos a hacer contra él. Y entonces directamente me contestaba las dudas y demás, ¿no? Pero es verdad que son muy accesibles en ese aspecto y que están muy dispuestos a ayudar a los estudios a que vayan implementando estas cosas y colaboran. Entonces es importante que eso lo tengáis en cuenta. Esa es mi experiencia con el tiempo real, mi experiencia con Unity y espero que os haya gustado. Y dice Víctor... ¿Qué digo yo? Antes de que vayáis fuera a comer, que si tenéis preguntas o... Sí, preguntas, ¿no? ¿Tenéis preguntas para Natalie? Venga, Montaña, que estás ahí que... ¿De verdad que no tenéis ninguna pregunta? Eso es que lo has hecho genial. ¿Tú sabes qué pregunta me hicieron en SIGGRAPH? Me dijeron, ¿quién se equivocó con los globos? ¿Sí? Sí, y les dije, no solo no lo sé, sino que no quiero saberlo. No lo sé, de hecho no lo sé, no pregunté, pero bueno, sí. Me preguntaron eso, me preguntaron... Las herramientas que habéis utilizado son las de un pack normal de Peri, todo igual, Sí, menos Unity. Nosotros, claro, lo que era la parte de layout, por ejemplo, no lo hacíamos en Maya. En Maya hacíamos toda la construcción de assets, utilizábamos pues, bueno, Photoshop y todas estas cosas para el tema de texturas, porque en esa época todavía no hacíamos las texturas en Photoshop. Y luego todo lo demás se hacía en Unity, excepto la animación. Construcción de assets, metíamos en Unity, ahí hacemos todo el tema de texturizado, iluminación, bakeábamos. Es verdad que cada uno de esos sets costaba de bakear la iluminación, creo que eran unas 20 horas, pero como dicen por mi tierra, de unido 20 horas, bienvenidas sean, ¿sabes? O sea, porque una vez estaba renderizado no lo volvías a renderizar, ya solo renderizabas la iluminación que no estaba bakeada, entonces por eso podíamos ir a esas velocidades a 8K, si no. Y todo el resto del proceso se hacía ahí, o sea, en realidad digamos Maya para construcción y animación, Photoshop para las cosas que había que hacer y para los efectos en 2D, y luego DaVinci, que era con lo que hacíamos la edición. El resto todo pasaba dentro de Unity, las cámaras, el layout, todo. Y ahora os voy a contar una cosa que no sé si la ha contado ella, porque tenía una llamada y me lo he perdido. Cuando ella se planteó el proyecto, había otra empresa adicional también, que estabais las dos empresas viendo quién era el primero, no en España, sino a nivel mundial, en hacer una producción basada en un motor, que podía haber sido Unity o podía haber sido Unreal. Ambas empresas coincidieron en lo mismo. El motivo era principalmente uno. Los dos en ese momento daban la calidad que tú esperabas, pero el diferencial más grande que había, el más grande,
olvidaros de la parte económica de que uno era gratuito y otro era de pago. Esa parte la obviamos porque es el chocolate del loro cuando haces una producción, ¿vale? O sea, es muy poquito dinero en lo que cuesta una producción en total, sobre todo las personas, los equipos y demás. Lo que hizo mover la balanza de un lado a otro fue su gente. O sea, el que nos pusimos en contacto con ambas compañías y la reacción que tuvo el departamento de Unity fue abrumadora, abrumadora. O sea, y eso es lo que digo y es lo que recalco con Luis, que es una ventaja que a veces no se valora cuando hay una producción. Yo cuando estoy en una producción, sea un videojuego, sea algo de visualización, de media, necesito a alguien que me responda al otro lado del teléfono, o que tengo un problema y que no sé con quién contactar porque tengo que ponerlo en un foro y esperar a que alguien me responda. Esto es distinto, completamente distinto, y es lo que hizo equilibrar la balanza. Y nosotros, bueno, lo sabes perfectamente, nosotros seguimos trabajando con la otra plataforma porque hay sistemas que solo trabajan con esa plataforma, con lo cual tú eliges en este caso con quién vas a trabajar. Ha habido muchas personas que a nivel privado me están preguntando, oye, ¿por qué estás con Unity si estabas haciendo todo el tema con Unreal? No he dejado de trabajar con Unreal. Pixotou trabaja con Unreal, con lo cual tengo que trabajar con Unreal. Pero Unity es una herramienta que posiblemente, solo digo que posiblemente sea menos conocida, pero que tiene una serie de ventajas que tenéis que saber y que para mí son importantes. Aunque en realidad vosotros como usuarios sois los Claro, yo creo consumidos. que no es que sea menos conocida, yo creo que es justamente lo contrario, que es un poco con lo que justamente había comentado eso al terminar, que es que hay una comunidad de desarrolladores, como es más accesible para los desarrolladores pequeños, hay una comunidad de desarrolladores mucho más amplia, que fue un poco lo que, por eso os decía que la gente que estaba en mi estudio ya sabía Unity, si quería ir a Unreal tenía que contratar gente nueva o buscar gente que tuviera conocimientos de Unreal. En nuestro caso con Unity ellos ya sabían por qué, porque habían sido capaces, porque tenían esa curiosidad, meterse en comunidades y aprender lo suficiente como para lanzarse a hacer algo profesional. Entonces estaba por un lado la comunidad de desarrolladores, que desde un desarrollador único en su casa hasta un grupo de 4 que se juntan en un garaje, hasta una empresa grande, podían estar trabajando en esa comunidad, y eso es algo que Unity favorece mucho. Entonces ese conocimiento se expande entre la gente y hay gente que ya tiene esa formación, aunque sea inicial, y luego por el otro lado la ayuda de Unity una vez ya saben que estás metido en el proyecto y que realmente están ahí, o sea, te contestarán los mails, te contestarán al teléfono o lo que sea necesario. Entonces yo creo que esas dos cosas son clave y eso es una diferencia muy importante con respecto a Unreal, que puede tener otras ventajas en un pipe profesional o en un estudio más grande, o no sé, en su momento con lo del pelo andábamos siempre, pues es que Unreal ya va a hacer pelo y Unity todavía no, ahora yo creo que lo hacen todos, ¿no? Pero pues estas cosas pasaban, ¿no? Pero sí que es verdad que para nosotros la diferencia fundamental, como alguien que no puede a pulmón invertir en su empresa de pronto en I+D una millonada, pues ya teníamos gente que sabía y luego tirabas del hilo y era fácil encontrar esa información, esos wikis y tal, donde encontrabas las cosas que necesitabas, y cuando no, directamente ya después, una vez metidos en producción, fue con ellos directamente. Así que eso es importante también. Una pregunta, ¿cuál fue tu impresión después de la empresa de Unity con respecto al desarrollo de herramientas para cine? O sea, yo como conejillo de indias del motor amigo, ¿vale? Yo empecé con Motor Amigo en 2016, hicimos una serie en 2017. Y de ahí en más, desde Kinderberg hacia abajo, la empresa se volcó en el desarrollo de herramientas para cine, ¿no? Estructuras y herramientas para cine. ¿Cuál es tu impresión en cuanto al desarrollo de herramientas de Unity propiamente para tu
Yo, desde la mía personal, desde dentro, poca, porque como te he dicho, no pude repetir la experiencia, pero sí que he estado en contacto con otras empresas que han seguido trabajando y siguen trabajando con ellos, ¿no? Y antes lo comentábamos, hubo un momento, ha habido muchos cambios en Unity y yo creo que ellos nos pueden comentar más del tema y a ver un poco hacia dónde están reenfocando, pero yo todavía me acuerdo del momento del superanuncio ese de que compraron Weta, ¿no? Y cuando compraron Weta esperábamos todos que realmente se metieran en cine a saco. Claro, pero que estábamos ahí en plan de, bueno, esto realmente va a despegar y va a competir con Unreal a ese nivel, ¿no? Y luego, pues bueno, han pasado cosas, y luego han pasado otras, y luego pasarán otras, ¿eh? El café. Pero te lo miro porque lo tengo ahí, lo tengo enfrente, está como... Bueno, no sé, pasarán cosas. Sí que es verdad que, por ejemplo, se implementaron cosas muy guays que nosotros no llegamos a utilizar y se implementaron inmediatamente después de que nosotros empezáramos la producción, que fue el tema de poder trabajar ya con el storyboard directamente desde dentro y tal, y habían cosas que eran muy, muy chulas y que nosotros no llegamos a exprimir, digamos, ¿no? Y no tuvimos la oportunidad. Pero la gente estaba bastante contenta con el camino que iban tomando. Sí que es verdad que eso se quedó un poco ahí más frenado. No sé si tu experiencia es diferente. Te digo, yo como no he podido volverme a meter con ello, por esto que te comenté de los equipos, pues es una faena, pero estoy deseando volver, que lo sepáis. Porque sí, porque o sea, la experiencia, a pesar de lo doloroso del proceso, la experiencia en el global fue muy positiva. No solo a nivel de presupuesto, sino que te digo, para mí, volver a trabajar, la siguiente serie que hice, volví al pipe tradicional, ¿no? Y yo cuando tenía que esperar a que renderizaran un plano, o sea, me quería pegar un tiro. O sea, era una cosa que, pero ¿cómo no puede ver el plano hasta mañana? ¿Pero qué estáis diciendo? Y luego, no, es que han salido de los 300 frames, han salido 7 mal. ¿Por qué? Yo qué sé, porque salen mal. Y porque no las en la nube, que si no, exacto. Lo de la nube, que no para de repetir todo lo que subes es gratis, lo que bajas sin ser coin. Exacto, sí, no, o sea, y eso como no se lo digas al equipo, es como me tienes a mí, que soy un descerebrado, yo no paro de subir y de bajar. Muerte. Y luego muerte, te llega a ti la muerte. facturita y es como... Muerte. Víctor, que ahí tienes la puerta, campeón. Exacto. No, pero es verdad, ¿no? Todo ese tipo de cosas, o el hecho de lo que os decía, ¿no? De que yo pudiera estar viendo en tiempo real cómo estaba quedando el plano, o si quería tomar una decisión, que aún así intentamos no hacerlo, porque no porque puedas hacer repeticiones infinitas tienes que hacerlas. O sea, la mujer me dijo el trabajo hecho de casa, que eso es una cosa también que acostumbramos a la gente a hacerlo, de no os penséis que no es barra libre, podría ser barra libre, pero no lo es, porque si no lo acabamos nunca, ¿no? Y perfeccionaríamos hasta el infinito y no acabaríamos. Pero sí que es verdad que era algo como creativa, era algo que, o sea, yo no tengo ese flujo creativo tan orgánico cuando trabajo con un pipe tradicional, ¿sabes? Es mucho más, es como ese dinosaurio, ¿no? Tú tienes el coyote y el correcaminos. Bueno, el coyote no, sería como el coche de los picapiedras y el correcaminos, es un poco la diferencia. El coche de los picapiedras funcionaba, pero las ruedas esas eran cuadradas, ahí lo dejo. Entonces, claro, llegabas, pero llegas tarde y claro, y dedicas mucho tiempo a una serie de procesos, que es lo que os decía, que no son claves en la calidad de lo que estás contando en pantalla. Que no te digo que no sea clave en lo que ves, pero no en lo que estás contando. Y sin embargo aquí nos podíamos dedicar mucho a poner atención en lo que queríamos contar, mucho más, ¿no? Y cómo lo contábamos con imágenes, ya no solo con animación, sino cómo colocábamos las cosas, cómo reiluminábamos para darle un tono más. Nos fijábamos más en qué estábamos contando. Y eso que es una serie para niños de 2 a 4, que tampoco estuviéramos contando metafísica, ¿sabes? Pero que si te metes en algo mucho más complejo, pues tienes esa facilidad que de otra forma los pipes tradicionales, a mi parecer, no dan. Pues chicos, hacemos una pequeña pausa que luego Luis nos va a atizar. Luis ha levantado una ceja, hecho. Y Daisy también, que bueno, luego ya os contarán lo que ha hecho uno y lo que está haciendo uno, y cuando se juntan dos, son 3, que están muy locos, lo que se llega a conseguir, ¿vale? Pues hacemos un pequeño descanso, cogéis fuerzas y volvemos. Muy bien. Gracias. ¿Sí? ¿Pero sería?